Hola amigos, gracias por sintonizarnos una vez más a Conversemos. Es un gusto que pueda acompañarnos el día de hoy. En esta ocasión tenemos una entrevista muy especial, ya que tenemos invitados que nos acompañan desde la Tierra Santa. El día de hoy estaremos conversando un poquito acerca de lo que se vive en este conflicto en el Medio Oriente. Démosle la bienvenida al pastor Daniel Borestein y Brian Borestein. Agradezco al Señor por este tiempo que nos están proveyendo, ya que como bien mencionabas, Brian, es un tiempo muy difícil para ustedes. Entonces, entiendo que en estos momentos ustedes están dentro de un búnker, no están situados como quizás en una casa normal como nosotros conocemos. ¿Por qué no nos hablan un poquito acerca de ustedes antes de iniciar? ¿Qué hacen en Israel? ¿Cuál es el ministerio que ustedes tienen? Ok, nosotros hace casi 20 años que estamos aquí en Israel, somos judíos creyentes en Cristo y el Señor nos trajo a Israel con mi esposa, mis 4 hijos, Brian es el menor de mis hijos, y el Señor nos trajo con un llamado, nos trajo a este lugar con la ley del retorno en Israel y estamos aquí dentro de nuestro pueblo, compartiendo las vivencias de nuestro pueblo, pero como somos creyentes en el Señor, estamos iluminando, resplandeciendo y hablando acerca de Yeshua, acerca de Jesús, nuestro Mesías y nuestro Salvador. Y hace 18 años que el Señor nos dio el privilegio de poder pastorear una congregación de judíos creyentes en Cristo. Tenemos una congregación que se llama Shekinah Israel y en ella son todos judíos de distintos países de habla hispana y tenemos allí argentinos, chilenos, uruguayos, tenemos brasileros, muchos cubanos, muchos peruanos, tenemos Una gran también... diversidad, pastor. Sí, Increíble. Quizás no hay conocimiento de que en Israel haya o se encuentra una población hispanohablante. claro, sí. Ahora, las reuniones las hacemos en hebreo y en español, y cuando viene gente que no entiende el español, le damos los auriculares, hacemos las traducciones del hebreo al español, las alabanzas es en hebreo y en español, y estamos también con una fundación aquí en Israel, donde estamos haciendo obra social, y en esta fundación estamos entregando bolsas de comida, ropa acondicionada, hay gente que necesita muebles, tenemos mucha gente de Venezuela en este momento que han emigrado para aquí, para Israel, entonces hemos dado muebles, estamos asistiendo en el área espiritual, en el área económica, en las distintas necesidades, tenemos una teacher que enseña hebreo para que los latinos judíos que viven acá puedan ingresar a la sociedad. Acá, hablando español, no es como en Estados Unidos. En Estados Unidos el español es el segundo idioma nacional y hablando español puede trabajar y vivir perfectamente. Acá no, acá necesita sí o sí aprender el hebreo para insertarse en la sociedad y para poder trabajar. Increíble, increíble. Y aproximadamente, digamos, porque nuevamente este programa es para hacer concientización, para educar un poco, como cuánto usted diría que toma para un hispanohablante, como un poquitín adaptarse, aprender el idioma y poder ya, digamos, desenvolverse dentro de las áreas dentro de Israel. Eso según las personas. Sí o sí hay una presión de aprender el hebreo. No es como en Estados Unidos que no tienen la presión de hablar inglés y el inglés lo hablan los jóvenes. Acá hay presión. Acá hablando español no vamos a entender al jefe de donde sea. Y hablando español no vamos a poder trabajar ni sustentar nuestra familia. O sea que sí o sí hay que hablar hebreo para entendernos. El inglés es el segundo idioma nacional. Hablando inglés,
tiene posibilidades de encontrar trabajo, eh, pero hay mucha población, aunque es el segundo idioma nacional, hay mucha población que no habla inglés. Entiendo. Básicamente Entonces, es una necesidad básica. En la, sí, sí. Exactamente. En el caso, por ejemplo, de Brian, él habla perfectamente el Claro, hebreo porque... en mi caso fue un poco más diferente porque yo llegué a los 12 años. Entonces era como prácticamente jugar en la escuela aprendiendo hebreo. Entonces es diferente en cada edad que uno va, ¿no?, aprendiendo cuánto va siendo. Pero como mi papá dijo, es también la necesidad, ¿no? Si te lleva a aprender hebreo, sí o sí uno va aprendiendo. Claro que sí. Bueno, gracias por hablarnos un poquito acerca del contexto. ¿Por qué no nos adentramos y conversamos acerca de lo que está viviendo? Si bien les comparto de este lado del mundo, al menos dentro de la Unión Americana, desde el primer día, para los que estamos familiarizados con las noticias de lo que pasa en el Medio Oriente, hemos estado escuchando acerca de esta guerra, porque es una guerra, es la realidad, lo que están pasando y lo que están viviendo ustedes. ¿Por qué no nos cuentan un poco acerca de lo que se está viviendo, de lo que se está respirando en estos momentos en Israel? Ok, la situación es así, estamos en el noveno día de esta guerra. Estamos en este momento dentro del búnker. Mientras estamos hablando nosotros, estoy escuchando bombardeos, caer los misiles afuera. Suenan sirenas y tenemos segundos para ir a los búnker. Hablábamos fuera de pantalla cómo son los búnker y decíamos que aquí hay una ventana de metal, de hierro, y otra ventana dentro de doble vidrio. Y tenemos una puerta normal con una segunda puerta, una puerta de hierro, de metal. Esto es en la época de Saddam Hussein, el presidente de Irak, que nos amenazaba con tirar bombas químicas. Hay una reglamentación que tenemos que tener una habitación de seguridad en todas las casas y en todos los departamentos. Tenemos la bendición de tenerla. Ahora, mucha gente de nuestra congregación no la tiene. Tenemos una congregación donde tenemos mucha gente mayor y hay gente que vive en edificios antiguos que tienen 35 o 40 años de antigüedad y no tienen esta habitación. Entonces tienen que refugiarse cuando suenan las sirenas en las escaleras. El comunicado que da el ejército es que tenemos que ir a las escaleras donde no hay ventanas, no hay vidrios, donde está el cemento de la escalera que los protege. Mucha de nuestra gente tiene el búnker comunitario debajo de las casas. Entonces viven con los vecinos abajo de las casas. Suena la sirena, no van a bajar 2, 3, 4 pisos, sino que tienen que vivir abajo. Y tenemos mucha gente que está en shock, tenemos mucha gente que está llorando. Muchos de nuestra gente tienen soldados que están en el ejército en este momento. Acá el ejército los varones hace 3 años obligatorio y las mujeres 2 años obligatorio. Oh, ok. Por ejemplo, Brian, hizo 3 años obligatorio acá en el ejército, donde fue adiestrado para usar armas y estuvo en un servicio especial. Y hasta los 40 años es que uno tiene que cada año volver como reservista. Ellos se llaman para poder prepararse y no olvidarse lo que uno hizo durante el entrenamiento del ejército. So, básicamente es como el cotidiano para los jóvenes, podríamos decir, porque 40 años todavía es relativamente joven, tanto como para las mujeres y los hombres, pero me imagino que mucho más para los hombres para estar actualizándolos, ¿no? Exactamente. Por otro lado, la situación comenzó hace 10 días atrás. Se prendió el mechero de esta guerra, de esta intifada, hace 10 días atrás, cuando un grupo de religiosos, de ortodoxos, habían ido a la emplanada en Jerusalén,
está el Muro de los Lamentos y de costado está la entrada para poder entrar a la emplanada del templo. En ese lugar está en este momento, cuando fue la destrucción del segundo templo que hemos estudiado justamente en el seminario, que fue en el año 70 después de Cristo por el emperador Tito. Tiempo después, los musulmanes que estaban gobernando en esa época, en plena guerra, ellos hicieron una primer mezquita en el mismo lugar, y algunos años después construyeron la segunda mezquita denominada la mezquita de Alcázar, y después está la de Omar. Una de ellas tiene la cúpula dorada, ustedes habrán visto las fotografías de Jerusalén. Es un lugar santo para los musulmanes, pero también es un lugar santo para los judíos. Por ese motivo es que un grupo de ortodoxos, de religiosos, estuvieron en ese lugar orando, alabando al Señor, porque ese es exactamente el lugar donde se va a construir el tercer templo. Israel ya tiene preparado los materiales, tiene preparado los elementos. Hay seminarios de acá, los yeshivot, los seminarios donde estudian para ser rabinos. Hay gente que ya está preparada para volver a ocupar el lugar de Aarón. El linaje de Aarón, aquí se le denomina los Kohanim, los Cohen, y hay gente del mismo linaje y la descendencia que están preparadas para comenzar con los sacrificios de animales para el Señor en el mismo lugar. Hay distintos elementos que faltaban, indumentaria, faltaban las vacas bermejas, por ejemplo, coloradas, que la trajeron de Estados Unidos, faltaba en la indumentaria de los sacerdotes las tintas azul para la indumentaria que lo sacaban de algunos caracoles. Ya consiguieron los caracoles, consiguieron hacer la tinta, tienen todo preparado. Hay movimientos sionistas que están pidiendo dinero para la construcción, y aquí en Israel se construye muy rápido. Este es un país que se construye rápidamente y tienen preparado todo para la construcción del tercer templo. Pero el problema fundamental es que tienen que construir el tercer templo en el lugar donde está esa mezquita. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No sabemos. Algunos pastores de acá de Israel hablan de terremotos, ahora hablan de guerra. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No sé. Pero es en ese lugar donde es un lugar especial. Lo que pasó fue que un grupo de musulmanes que estaban ahí comenzaron a agredir a los religiosos que estaban orando. Se sintieron ofendidos por la presencia de judíos religiosos en ese lugar y los comenzaron a agredir, a tirar piedras, a insultar, al punto que la policía de Jerusalén, que estaba ahí custodiándolos, tuvieron que intervenir para protegerlos. En la intervención de la protección de este grupo de religiosos, los soldados sacaban a los religiosos, mientras los palestinos que estaban ahí siguieron tirándoles piedras y agrediéndolos, al punto que tuvieron un enfrentamiento entre policía de Jerusalén con los musulmanes que estaban ahí, los palestinos que estaban ahí. Entonces ahí fue el mechero que se encendió. Y eso fue básicamente como el estallido al conflicto, que no es de ahora, o sea, que esto viene de mucho tiempo atrás, pero claro, en lo que estamos hablando en la actualidad, eso fue lo que hizo el estallido. Sumado que 3 días después era Yom Yerushalayim, el día de Jerusalén. Okay. Porque nosotros, las Naciones Unidas nos otorgó nuestro país, el Estado de Israel, a través... Disculpe que interrumpa. Ojo, ahorita vamos a hablar acerca de algo, querida audiencia, que es histórico, o sea, que esto está en las páginas de la historia. Por si usted no conoce un poquito acerca de la historia de Israel, esto es clave en todo lo que está ocurriendo. Disculpe, pastor, simplemente quería hacer esa aclaratoria porque a veces no conocemos el contexto histórico
que está pasando, que viene ya y que se ha intervenido las Naciones Unidas y que sí hubo una guerra y que ya hubo firmado un tratado donde se les entrega la tierra, pero quería hacer como que esta pausa simplemente para hacer esa aclaratoria. Amén. ¿Por qué motivo yo me expreso de esa forma? Porque estamos escuchando mucha gente que cuando se refiere a Israel, se refiere como los ocupantes, los que están ocupando un terreno, un territorio que no le corresponde. Y eso es mentira del diablo y mentira que viene de parte de los grupos de terroristas. Porque las Naciones Unidas, por unanimidad y de votación, en el 14 de mayo del año 48, nos entregó este país y comenzaron las primeras migraciones de judíos que venían de distintas partes a vivir en ese lugar. Ya de entrada, varios países se pusieron en contra y quisieron atacarnos, y sin ejército y con un puñado de gente, Israel pudo estar en ese lugar. Pero estaba la parte de Jerusalén custodiada por romanos, y el Estado y toda la parte del Estado de Israel estaba custodiada en la antigüedad, hasta ese momento, por los británicos, que estaban a cargo de la administración. Correcto. Claro está que pasó muchos años hasta que pudimos reconquistar nuestra amada capital indivisible y santa de Jerusalén, que fue en el año 67, en la Guerra de los 6 días, donde distintos países árabes se unieron para atacarnos, y Israel, con la mano de Adonai de los ejércitos, que fue el que puso su mano, pudo ganar y pudimos recuperar nuestra amada y santa Jerusalén. Entonces, lo que acontece es que cada año se conmemora el Día de Jerusalén, el Día de la recuperación de Jerusalén. Y nos encontramos en este segundo episodio donde había una multitud de jóvenes seminaristas de los distintos seminarios que están estudiando para ser rabinos, y estaba el Muro de los Lamentos lleno de gente que alababan al Señor, que estaban cantando, que estaban danzando, que agradecían a Dios porque pueden estar en ese lugar santo, en el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos es la plataforma de afuera, es el muro que está afuera de lo que era el antiguo templo. Entiendo. Y se le llama el Muro de las Lamentaciones porque el pueblo hebreo lamenta hasta el día de hoy en ese lugar la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. Por ese motivo que hasta el día de hoy ellos tienen una indumentaria negra, ellos visten de luto por la destrucción del templo. Claro, y justo eso, lo que usted comentaba, pastor, es lo que hablábamos antes de la grabación, que ese video en específico o esos videos específicos son los que han estado rodando por las redes sociales, las celebraciones, los cánticos alrededor del Muro de los Lamentos, y se está haciendo ver como que están celebrando el terrorismo, y no es lo que está pasando, no es eso, porque no conocen el trasfondo histórico. No, lo que estaban celebrando es que la recuperación de Jerusalén, y alababan al Señor por ese motivo. Ahora, lo que aconteció, que fue el segundo episodio del encendido de esta intifada, fue que del otro lado, donde estaban los palestinos, o sea, del Muro de los Lamentos, del otro lado comenzaron a tirar piedras y piedras, mientras de este lado oraban y celebraban, alababan a Dios, del otro lado tiraban piedras. Ahora, en el medio del Muro de los Lamentos, del lado palestino, hay un gran árbol, y ellos tuvieron la brillante idea que se le ocurrió encenderle, prenderle fuego. Entonces se encontró entre el fuego que venía del árbol y las piedras que tiraban, tuvo que venir la policía de Jerusalén para pedirles que se retiren a los jóvenes que estaban alabando al Señor. Y esto fue como el encendido del mechero de la situación. Al otro día comenzó y utilizó como argumento el terrorismo de Hamás, que está aquí a solo 10 kilómetros, aquí en
en la franja de Gaza, a comenzar a tirar misiles. Yo quiero comentar a la audiencia de que no es nuevo para nosotros, hace muchos años que ellos están tirando misiles. Pero los misiles que tiraban al principio eran reconstruidos por ellos, primitivos. Muchos caían en el territorio de ellos mismos o en las aldeas que están cerca. Nuestra ciudad muchos años que es castigada por estas sirenas. Tiempo después pusieron la sirena, mejor dicho, para avisarnos que debemos de correr al búnker. Y hace pocos años que inventaron el sistema cúpula de hierro, que los persigue en el cielo y los explota. Pero de 10 que ellos tiran, 1 o 2 siempre caen. Ahora, la cuestión es de que la organización terrorista de Hamas está recibiendo el apoyo directo de Irán. Yo quiero compartir a la audiencia que nuestro verdadero enemigo no es en realidad el terrorismo de Hamas o la Jihad Islámica, que es otro grupo de terrorismo que están trabajando aquí en la Franja de Gaza, sino que nuestro verdadero enemigo es Irán. Irán y su líder político, el líder espiritual, que se llama Ali Khamenei, es el que fomenta el odio y que dijo en la televisión una y otra vez que va a exterminar a los judíos, y es la motivación que tienen ellos, Irán, por hacer la bomba atómica con ese fin. Primero a los judíos y en segundo, ya lo dijo públicamente, a Estados Unidos. Aunque segunda persona que dijo en la televisión que nos quiere exterminar es el presidente de Irán, que se llama Ali Khamenei. Es el candidato justo inspirado por Satanás para odiarnos y para querer destruirnos. Ahora, lo que aconteció de que fue esta vez una situación distinta y anormal, porque no solamente los misiles comenzaron a caer alrededor de la Franja de Gaza y nuestra ciudad, Ashkelon, es castigada, sino que esta vez llegaron hasta Tel Aviv, el centro del país. A las ciudades alrededor de Tel Aviv han llegado inclusive a Jerusalén. O sea, que básicamente están reviviendo, pastor, están reviviendo lo que vivieron o lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial cuando, ¿verdad?, tuvimos lo que fue el Holocausto. Y creo que este es un buen punto de partida porque el tiempo se nos está a punto de terminar para hacer una pausa y regresemos haciendo ese punto de partida, que, o sea, Israel siempre ha estado bajo ataque, pero que el enemigo siempre utiliza de gobiernos y líderes malévolos para querer exterminar el pueblo de Dios. Así es que quiero agradecerles por estos primeros 30 minutos. Los bendecimos, los amamos, estamos orando por ustedes, pero me gustaría continuar esta conversación en el siguiente segmento. ¿Qué les parece? Muy bien, les esperamos entonces. Muchísimas gracias, audiencia, por haber estado con nosotros. Si usted quiere tener más información acerca del trabajo que están haciendo nuestros amigos y pastores en Israel, estaremos dejando la información no solamente en este video, sino también en la cajita de información en nuestras redes sociales cuando los publiquemos. Usted ya sabe, puede encontrarnos a través de las diversas plataformas digitales, ya sea en Facebook, Instagram o YouTube. Hasta la próxima.